Listo, chicos. Buenos días. Vamos a dar inicio a esta clase de formación cristiana. La semana pasada habíamos enviado una tarea que consistía en dos partes. Vamos a revisar la primera parte, que tenían que buscar, o bueno, ya ni siquiera buscar, sino más bien escribir las citas bíblicas. A ver si se recuerdan. ¿Dónde vivió Jesús con sus padres? Nazaret. En Nazaret. Muy bien. ¿Lo ubicaron en el mapa? ¿Quién lo ubicó ya? ¿Quién encontró? Revisen, miren. Ya, ¿quién me dice? ¿Quién encontró? Ya lo encontré. Ya, muy bien, perfecto. Secretario, me vas anotando quiénes son, luego me envías por mensaje. ¿Dónde fue bautizado Jesús? En el río Jordán. En el río Jordán, pero había otro lugarcito, porque ahí no nos aparece. Si ustedes miramos, no va a aparecer el nombre del río, pero sí estaba otro nombrecito, que ese sí aparece. Claro que en la prueba no les va a aparecer ese nombre, sino el río Jordán. ¿Dónde fue su primer milagro? Ya les dije, esa ya no vale. Me adelanté. ¿Dónde murió? En Golgota. Golgota. Siguen con el Golgota. Golgota. En el Golgota, secretario, estarás atento. ¿Quién dice más rápido? En el Golgota, en Galilea. ¿Dónde fue su primera aparición? Después de resucitado. Emaús. Emaús. ¿Ya encontraron en el mapa si dice Emaús? Judea, Miss. En Judea. ¿Pero cómo es? ¿Emaús? Arriba, Emaús. Emaús está arriba de... Sí, seguro, dice Emaús. Emaús. Ah, Emaús. gracias. Secretario, el que dice bien me lo anotas. Emaús. Ahí está con tilde. Emaús, no Emaús. ¿Y dónde fue su ascensión? En Betania. ¿Ya lo encontraron? Ahí mismo en Judea, Miss, está Betania. Ahí mismo está. Pero miren, si se dan cuenta, dice por acá que lo mataron, hasta acá vino a aparecerse. Bastante. Y de ahí dice que caminaron hasta Jerusalén. Y bueno, todos estos lugares se los recorría Jesús. Y bueno, ahí tenemos lo que es la primera parte de nuestra tarea, que espero que todos me la hayan enviado, si no ya fui calificando. Ya miraron sus notas, así es que ya pueden ir sacando promedios. Continuamos. Voluntarios. Secretario, no te olvides de mandarme en el chat para anotarlos. Los que participaron ahorita. Sí. ¿Puedo leer? Justin, claro, empieza. Al hablar de Jesús hay que ubicarnos en el lugar geográfico en el que habitó hace ya más de 2000 años de historia. El país donde nació se llama Palestina, el cual era en esa época una provincia del Imperio Romano. Tras la conquista que fue iniciada por el general Pompeyo en el año 63 a.C. y culminó con la toma de Jerusalén por Tito en el año 70 después de Cristo. Palestina quedó dividida en 7 administraciones: Idumea, Samaria, Judea, Galilea, Traconítida, Decápolis y Perea. El dominio de Palestina por parte de los romanos supuso para los palestinos el contraer obligaciones y obtener ciertos beneficios. Muy bien, gracias. Como todo, podemos gozar de algunas obligaciones que son obligaciones que toca y también tener nuestros beneficios, como todo. Entonces, lo mismo miramos en ese tiempo de Jesús, cómo vivían.
Miramos esta Palestina que fue conquistada ¿por quiénes? ¿Qué imperio? Romano. Romano. Por los romanos, así es, por Roma, el imperio romano. Veamos a ver, ¿cuáles son estas obligaciones? Nos dice que tenían obligaciones y beneficios. Veamos a ver, ¿cuáles son las obligaciones que tenían? Yo quiero leer. Lean. Obligaciones. Debían pagar dos tipos de impuestos a Roma. Impuestos directos, que consistían en pagar una cantidad de dinero en función de las propiedades que poseían. Impuestos directos, o porcentajes que debían pagar por las compras o ventas que efectuaban. Los palestinos no podían aplicar sentencias de muerte sin el permiso de Roma, aunque sí podían celebrar juicios. Muy bien, gracias. Estoy cogiendo. Muy bien, entonces las obligaciones que estos tenían, los impuestos que tenían que cancelar. Y si nosotros leemos un poco lo de la Biblia, no solamente les cancelaban el dinero que correspondía, sino que les cobraban más para beneficio personal. Y miren ese dato importante, los palestinos no podían aplicar sentencia de muerte sin el permiso de Roma, de los romanos. Entonces, ¿quién fue culpable de la sentencia de muerte de Jesús? Porque ellos no podían aplicar sentencias de muerte. Bueno, vamos a ver, ¿cuáles son, las hemos visto las obligaciones, cuáles son esos beneficios que tenían? Los palestinos se beneficiaban de la red de vías de comunicación que Roma construyó. Podían utilizar el sistema de correos que la organización administrativa de Roma creó, las numerosas obras públicas construidas por los conquistadores, acueductos, teatros, fuentes, las cuales mejoraban las condiciones de vida de los palestinos. Los romanos respetaban la religión de los países y pueblos conquistados. Sus leyes e instituciones a los judíos también les permitían celebrar el sábado, día sagrado, quedar exentos del servicio militar y servicio de juicios civiles y religiosos. Muy bien, gracias. Entonces ahí tenemos algunos de los beneficios, que eran, sabemos que los romanos tenían muchas ideas, tenían algunas de estas construcciones que ellos podían disfrutar, podían gozar de las obras públicas, los acueductos, teatros, fuentes, todo esto de aquí. Además, ellos les daban, o sea, el permiso que ellos podían, o respetaban más bien, lo que es el día sábado para los judíos, muy importante, que celebraban el sábado. ¿Qué sucedía? ¿Qué hacían ese día? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué pasaba con ese día para los judíos? ¿Nada? Ese día era el día consagrado a Dios, el día sagrado. Ellos no hacían nada, ni siquiera aseo a la casa, nada. Era el día consagrado a Dios. Lo único que ellos se tenían que dedicar era a alabar y bendecir a Dios.
Así es, Justin, celebraban el sábado. Y miren, aparte de eso, dice que los dejaban exentos en el servicio militar, los dejaban celebrar juicios civiles y religiosos. ¿A qué juicio se sometió Jesús o lo sometieron a Jesús? Porque dice que sí podían celebrar juicios. ¿A qué juicio lo sometieron? ¿Ninguno? Continuamos. Los palestinos vivieron también etapas conflictivas. El hecho de estar sometidos por los romanos inquietaba a algunas clases sociales judías, que conspiraban constantemente contra las autoridades de Roma. Las tropas invasoras reaccionaban brutalmente contra cualquier intento de rebelión y llegaron a tener represalias muy duras. Un ejemplo de esta dureza es la crucifixión de 1000 judíos en las murallas de Jerusalén por orden del gobernador romano Poncio Pilato. Muy bien, gracias. Entonces ahí tenemos las etapas conflictivas con las que tuvo que vivir. La dureza de corazón de estos soldados no les importaba nada. Si recordamos cuando fue el Vía Crucis de Jesús, ¿qué nomás le hicieron antes de que muere en la cruz? Le pusieron una corona de espinas. ¿Quién habla? Se nos fue, Soy yo misma. pero es que no te veo. ¿Quién eres? No reconozco la voz todavía. ¿Quién yo? ¿Ah? Tu nombre, por favor, para anotarte. Cordero. Gracias. Muy bien. Entonces, eso, ellos lo atormentaron antes de ponerle la cruz, antes de que cargue la cruz. ¿Qué hicieron? Lo tuvieron encerrado en la cárcel, nada más. Lo flagelaron. Lo flagelaron. ¿Quién me dijo? Briones. Briones, gracias. Lo flagelaron. Luego de la flagelación, lo cogieron y lo llevaron camino al Calvario. ¿Qué pasó? Veamos quién nos está escribiendo. Ok. Chiricuaya. Los torturaron, dice por acá. Bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron los soldados? Ya le dieron la cruz, ya lo habían azotado. ¿Qué más le hicieron? ¿Qué le pusieron en la cabeza? Una corona de espinas. Una corona de espinas, así es. Le pusieron una corona de espinas. Luego le dieron la cruz y de ahí ya dejaron de molestar. Lo hicieron caminar. Ya, y en el trayecto, ¿qué pasaba? Ah, ok, Justin. Lo latigaban. ¿Qué más?
La gente le arrojaba cosas. Ujú. Lo menospreciaban, lo insultaban, lo escupían, se le burlaban. ¿Dónde está el que curó? ¿Dónde está el que resucitaba muertos? Sálvate a ti mismo. Se le burlaban. Le iban tras encima de lo que ya lo habían azotado. En el camino volvieron otra vez y le seguían pegando. ¿Cuántas veces cayó al piso? Miren todo lo que padeció Jesús. ¿Y será que hoy en día sigue padeciendo Jesús o ya no? No, ya no, si ya no está. Claro que sigue padeciendo. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesús? Lo que hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos también haciendo de romanos con esa dureza de corazón? ¿Cuántas veces estamos burlándonos de Jesús? ¿Cuántas veces estamos golpeándolo? Hoy en día es la famosa palabrita, el bullying. ¿Cuántas veces estamos haciéndole bullying a Jesús? No, si no es Jesús, es mi compañero. Entonces ahí yo no le estoy haciendo nada a Jesús. Además es solamente molestando. ¿Cuántas veces nosotros también podemos reaccionar de esa manera? Igual con esa dureza de los romanos. ¿Cuántas veces nos hemos convertido en romanos? Bueno, continuemos. Como estamos haciendo la comparación entre el tiempo de Jesús y nuestro tiempo, veamos a ver. Se acabaron los voluntarios. Bueno, vamos a ver. El, Sígase. el contexto histórico en el que vivió Jesús es muy parecido al nuestro en el sentido económico, político y social. Tenemos una división geográfica parecida en las provincias, con un gobernador que fungía de rey como Herodes o Poncio Pilatos, que a su vez dependía del emperador de Roma, César Augusto. Manejamos además una moneda que no es la nuestra, sino la de un país rico y poderoso. Las relaciones económicas están sujetas a las políticas que imponen los países más pudientes. De igual forma, el pueblo tiene que pagar un sinnúmero de impuestos al Estado, etc. Muy bien, gracias. Entonces ahí tenemos la comparación. En el tiempo de Jesús es también parecido al nuestro. También tenemos que tener esas obligaciones de cancelar cuántos impuestos, algunos impuestos que tenemos, por una cosa, por la otra. También miramos lo que nos dice de un país rico y poderoso, la moneda que tenemos. Y miramos la actualidad con esto de la pandemia que tenemos. Piden muchas vacunas para poder colocarnos, pero aún estamos con una deuda
que no se ha cancelado. Entonces, ¿cómo nos van a poder dar crédito si aún no se ha cancelado tanto de todos los miles que se deben? ¿Cuántas generaciones tendrán que pasar para poder al fin ser un país libre de deudas externas? Esperemos pues con el nuevo gobierno hacer nuestra parte. Lo primero que tenemos que hacer, orar por nuestras autoridades. No solamente porque es este personaje de derecha o de izquierda o del centro o de donde sea. Siempre tenemos que orar por nuestras autoridades para que el Espíritu Santo los ilumine y que siempre velen por el bienestar del pueblo, de la sociedad, y no velen por sus intereses. Porque siempre vivimos con eso, ese egoísmo muy marcado. Si quizás hacemos alguna, no sé, se me ocurre, vamos a hacer una donación de juguetes y nosotros estamos responsables para poder ir seleccionando, revisando los juguetes que estén bien, en buen estado y llevarlos a regalar. Quizás cuántas veces se nos cruza en la cabeza, ay, este juguete está bonito, para mi hermanito, para mi sobrinito, para mi primito. Ahí estoy actuando de una manera egoísta. Entonces, eso es lo que tenemos que orar, para que nuestras autoridades no se dejen o no caigan en la tentación de servirse personalmente, de beneficiarse solamente ellos, sino que siempre busquen el beneficio de toda el pueblo ecuatoriano. Y bueno, esto con respecto a Palestina, el tiempo en el que vivió Jesús. Ahí tenemos cuáles son estos beneficios que gozaban y cuáles son las obligaciones que también tenían, lo que tenían que padecer. Y al fin nunca me respondieron quién dio la sentencia de muerte de Jesús. Ya lo iremos viendo luego. Y bueno, pues, continuamos. Vamos a mirar la iglesia y nuestra sociedad. ¿Voluntarios? Se nos acabaron. Vamos a ver. Tenga la bondad. Gerardo. De la celebración del Concilio Vaticano II y de las conferencias ¿Qué pasó? ¿Se nos fue? Siga. de la celebración del Concilio Vaticano II y de la conferencia del
Episcopado Latinoamericano de Medellín, Pueblo Santo Domingo y Aparecida a la Iglesia Latinoamericana. Cambio su rostro sectores importantes del obispo, sacerdotes, religiosos y laicos hicieron la opción preferencial por los pobres y empezaron a construir la iglesia del pueblo de Dios, comunidad de comunidades. Muy bien, gracias. Ahora sí. ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando nosotros escuchamos esto de la opción por los pobres? ¿Qué nos hace referencia? ¿Qué pensamos con eso? Preferiría que me activen el micrófono y me hablen. ¿Es la opción por los pobres? ¿Me estás respondiendo, María Esther? ¿Ande? ¿El mensaje que me estás enviando es tu opinión de la opción por los pobres? No, es el otro. Ah, recién me llegó. Dice que la iglesia pone su atención a la sección más pobre, ampliando así la comunidad de Dios para estos sectores. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué será la opción por los pobres? La opción por los pobres. No es de mucha ciencia. Sería la opción que facilita más a las personas con menos recursos de poder escuchar la palabra de Dios. Gracias. Justin ha venido, pero ya no tengo espacio para ponerle tantos puntos. Ok. Bueno, y es lo que nosotros miramos dentro de la imagen. La opción preferencial por los pobres. O sea, hay que optar preferentemente por ellos. No es que los ricos no necesiten salvación. También lo necesitan. Pero si nos ponemos a mirar la realidad de cómo viven ellos y miramos la realidad de los pobres, entonces hay que obrar, hay que trabajar, hay que actuar más por esas personas necesitadas. No es que vamos a hacer una distinción de aquí en adelante fuera los ricos. Preguntarle antes de preguntar el nombre, ¿eres pobre o rico? No, soy rico, no, entonces no, chao. No, no se trata de eso. No se trata de marginar a ninguno, pero sí optar preferentemente por ellos. Lo que dice dentro de las frases que tiene la Madre Teresa de Calcuta. En su instituto misionero ellos trabajan por los pobres más pobres. Y es así, por ejemplo, tienen un ancianato, ¿viene la familia a dejarlo? No. ¿La familia tiene recursos? No.
¿Por qué? Porque ellos trabajan con los pobres más pobres. Entonces, para ellas, su misión es buscar a las personas, a los adultos mayores que están quizás abandonados, que no tienen a nadie quien vele por ellos. Quizás fueron unas personas solteras, únicos hijos, no tuvieron más hermanos, no tienen sobrinos, no tienen familia, no tienen nada. Sus padres ya murieron hace rato, Miguelón, porque ellos ya están, ya tienen más de 70, 80 años. No hay quien vele por ellos. Esto es la opción preferencial por los pobres. Mirar a estas personas. No, pero es que mire, yo le voy a cancelar, yo voy a pagar, sí, se puede cancelar y para eso quizás estén otros grupos que trabajen. Lo que les digo, no podemos empezar a coger y a menospreciar. No, es que ustedes los ricos no pueden venir acá. Aquí solamente los pobres. Pero sí es lo que la iglesia nos pide. Sigamos, antes de que se nos termine el tiempo. A ver, veamos a otro voluntario. Ricardo Reyes. Más gordito te veo. Harás ejercicios. Lea, por favor. En Ecuador, esta transformación eclesial fue liderada por el Monseñor Leonidas Proaño, obispo de los pobres, obispo de los indios, un gran referente en la iglesia latinoamericana, la misma que después de esos espacios de reflexión y concienciación que constituye las conferencias episcopales, han venido promoviendo cada vez más esa opción preferencial por los pobres. Con toda razón se puede constatar que existen muchas comunidades eclesiales de base en donde algunos obispos, sacerdotes religiosos y laicos se esfuerzan por ser coherentes en la construcción del reino de Dios y su justicia con la vida del pueblo empobrecido, excluido y el evangelio liberador. Muy bien, gracias. Nos quedamos con Monseñor Leonidas Proaño. Así es que regresamos después del corte comercial. Este no es largo, por si acaso. Listo, chicos. Tengan la bondad de poner atención a la lista. Steven. Ha venido hoy día. Justin Humberto. Sí estaba. Presente. María Belén. Presente. Jean Paul. Sí estaba, ya no está. Leonel Alejandro. Presente. Daisy Andreina. Daisy. No está. Ay, qué bien, qué secretario preficiente. Pero entonces, Brian David sí estaba y ahorita no está, sería una fuga. Presente. Ah, ya. José Daniel. Presente. María Esther. Presente. Samantha. Camilo. Presente. Presente. Gerardo. Luis Mario. Ronnie. Saúl. Darla. Presente. Marcelo. María José. Presente. Ricardo. Presente. Ámbar. Presente. Carlos. Justini. Iván. Presente. Frank Eduardo. Presente. Presente. Yasmín. Raúl. Presente. Miss, dice Andrina que está en sala de espera, dice. André. Doménica. ¿Quién más? ¿Quién
¿Quién está bostezando por ahí? Listo, entonces no hay ningún fugado. Solamente un faltante. Muy bien, secretario. Eficiente. Compartir. Listo, entonces, ¿quién es Monseñor Leonidas Proaño? ¿Cómo es conocido? ¿Cómo se lo conoce? Como obispo de los pobres y obispo de indios. Así es, señorita. Por admitir salir. Obispo de los pobres, obispo de los indios. Si buscamos en el internet rapidísimo, ¿cuándo más o menos él empezó su misión? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dio la respuesta? ¿Jacqueline? Briones. Briones. Ya creo que estaba por acá. Sí. A ver, ¿cuándo existía este monseñor? ¿Qué años empezó su misión por los pobres? Fue nombrado obispo en 1986. Muy bien. Entonces ahí nosotros podemos mirar que este monseñor, o bueno, la opción preferencial por los pobres no está, solamente son unos 2 años atrás, o unos 3 años atrás, no. Miramos ya 1986, ¿cuántos años? A ver, matemáticos. ¿Cuántos? La calculadora. Ya los miré, están utilizando la calculadora. 34, 35 años. 24, 35, exacto. 35. 35. Miren, 35 años atrás y él ya estaba con esa opción preferencial por los pobres. Esto de aquí se empieza desde el Concilio Vaticano II. Anteriormente, la iglesia estaba muy vinculada con el Estado. La iglesia, o bueno, sí, la iglesia católica es fundada por Jesús. Su fundador es santo. Pero quienes conformamos la iglesia somos humanos, por tanto somos pecadores. Somos humanos, erramos, nos equivocamos. Pero lo importante es saber reconocer nuestras faltas y poder enmendarnos. Y es lo que ha estado haciendo la iglesia. Ha optado por los pobres. Anteriormente, la iglesia estaba muy vinculada o trabajaba mucho con la clase social alta. Y llega un momento y la iglesia se empieza a reevaluar y dice, bueno, ¿y qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Estamos trabajando como Jesús lo hizo? Y quizás miramos en algunas películas y decimos, uy, pero la iglesia tan mala, tan perversa. Pues sí, esa es la iglesia. Y son de esos errores que se cometen donde vamos aprendiendo y vamos mejorando cada día. No vamos a escandalizarnos en decir, uy, no, es que la iglesia, todo lo que hizo, todo lo que ha hecho, no, yo ya no voy a ser católico porque esa iglesia es terrible. Por el contrario, si la iglesia tuvo estos errores, pues bueno, aquí estoy yo para poder enmendar parte de estos errores. Voy a formar parte de ese cambio, como muchos más, como muchos otros obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, que obran. El año pasado miramos en noviembre la vida de algunos santos y quizás
analizábamos algunos santos que no eran religiosos, eran unos santos padres de familia, madres de familia, no eran religiosos, no eran sacerdotes y sin embargo formaron parte de ese cambio. Entonces lo mismo, nosotros tenemos que optar por estos pobres, trabajar por ellos. Muchos obispos, muchos sacerdotes, muchas personas trabajan por estos pobres, pero no son conocidos. ¿Por qué? Porque no están las redes, no están los noticieros, no hay quien me haga publicidad de esto. Pero eso es lo que yo necesito, trabajar para Dios, no para los hombres. Porque el recibir el reconocimiento de los hombres me darán una placa de reconocimiento, la colgaré en la pared y ahí quedará. Pero si yo estoy trabajando para Dios, quedo inscrito en el libro de la vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que aspirar. Trabajar para dar gloria a Dios en todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes que hablan más que nuestras palabras. ¿Cuántas veces, o bueno, anteriormente, recibíamos abrazos, pero esos abrazos eran todos fríos? Ya porque tocaba, porque no había más. No, pero entonces ahora tenemos que, es eso, trabajar para dar gloria a Dios. Y les decía, ¿cuántas personas hacen el bien, obran el bien y no son conocidas? Pero sin embargo, por lo general, ¿no? Obispos, sacerdotes o religiosos se equivocan, hace algo mal y sale en todos los noticieros habidos y por haber. El sacerdote X, escándalo en la iglesia, porque estaba besándose con otra persona. Pero no hay noticias, el sacerdote X salió a hacer misiones en tal lado. El sacerdote X está obrando de esta manera para beneficio de. Eso no es noticia. ¿Quiénes de ustedes me dicen que lo que sucedió en Pozorja, lo que está sucediendo en Pozorja, un sacerdote la sala de catequesis la convirtió en una sala para recibir a los estudiantes que no tienen los recursos, no tienen internet, no tienen computadoras, no tienen dispositivos para poderse conectar? Entonces estos niños cogen y van a la parroquia y en la parroquia encuentran eso. ¿Alguien ha sabido de esa noticia? No, ¿verdad que no? No es noticia. Eso no es noticia. Quizás saldrá en uno que otra red social, pero no es viral. Y como no es viral, no es noticia. Pero sin embargo, se está optando por los pobres. Estamos trabajando por los pobres. Igual que este monseñor Leonidas Proaño, que trabajó con los indios. Trabajó para los indios, dando gloria a Dios. Aquí nosotros lo miramos. No está con sus atuendos de monseñor. Y no porque no los tenía, sí se los colocaba para representaciones. Pero del resto pasaba así, trabajando con los indígenas, solo que es conocido como obispo de los indios, no por indios e indios. Ok, Saúl. Continuamos. Vamos a ver, ¿qué nos dice el Papa actual, nuestro Papa? A ver, vamos a ver con
Camilo. El Papa actual, Papa Francisco, a través de sus discursos y sus escritos, sigue proponiendo una iglesia con rostro pobre para los pobres. En muchas manifestaciones públicas y sobre todo en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa propone Gracias. li- Para poder escuchar más. A ver, Luis Mario. Continúe. Espérenme que estoy viendo pantalla en negro. Bueno, mientras eso, Iván. Siga. Si la iglesia entera asume ese dinamismo misionero, debe llegar a todos sin excepciones. Pero ¿a quién debería privilegiar? Cuando uno lee el Evangelio se encuentra con una orientación contundente, no tanto a los amigos y vecinos ricos olvidados, sino sobre todo a los pobres y enfermos, a esos que suelen ser desaparecidos y olvidados, a aquellos que no tienen con qué recompensar. No deben quedar dudas si caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hoy y siempre los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio, y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del reino del que Jesús vino a traer. Hay que decir que sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres, nunca lo dejamos solo. Muy bien, gracias. Eso es lo que nos dice el Papa Francisco. A trabajar por estos pobres, por estos enfermos, no desaparecidos, sino despreciados, porque si están desaparecidos ya no podemos trabajar con ellos. Por estos pobres despreciados, porque muchas veces no tienen casa donde vivir, no tienen dónde asearse. Entonces, a metros yo ya puedo percibir que no se han bañado. Y sin embargo, a estas personas son las que tengo que ayudar. Porque muchos de estos son despreciados. Miramos en el tiempo de Jesús, los enfermos tenían que colgarse una campana, o si no andar a cargar una campana y andar haciéndola sonar, para que sepan y no se acerquen, porque quedaban impuros. Entonces tenemos que optar por estos pobres. ¿Qué más nos dice el Papa? A ver. Jean Paul. Luis Mario, Frank. ¿Nadie? ¿Siguen con la pantalla negra? Doménica. Andreina. Lea. Nadie le sirve el audio.
Estoy hablando, pero no se te escucha. Ámbar. Sí, dale, María José, porque se nos acaba el tiempo. El Papa Francisco insiste también con la idea de una iglesia misionera, una iglesia misionera que no se encienda en los muros de los templos y los conventos, sino que transmita la alegría del Evangelio en las calles, en las periferias. Siga. Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito, aquí para toda la iglesia. Lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Y algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestras conciencias. Es tanto, hermanos nuestros, vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: dadles vosotros de comer. Muy bien, muchas gracias, María José. Y bueno, tenemos la actividad que tienen que trabajarla. ¿Cuál crees que debería ser la actitud de la iglesia para con los sectores más vulnerables de la sociedad? Cuando decimos iglesia, no nos referimos al Papa, a los sacerdotes y a las religiosas, o a la iglesia donde vamos a misa. A la iglesia nos referimos a cada uno de nosotros, los fieles. Entonces, ¿cuál crees que debería ser la actitud de la iglesia para con los sectores más vulnerables de la sociedad? Esa es la tarea que tienen que entregarla hasta el día de hoy, 11:59 p.m. No se olviden, hoy. O sea, respondemos esa pregunta con ¿cuántas líneas? Con las líneas que tú desees. La libertad de los hijos de Dios. Recuerden, formato institucional o en el cuaderno, carpeta, bien nítida la foto. Listo, chicos. Entonces, no sé si tienen alguna duda, si no, nos vemos la próxima semana. No se olviden de hacer la tarea. Bye.